Buenas noches, profesor Peter. A continuación daré a conocer sobre la contextualización del trastorno negativista desafiante, las teorías explicativas del trastorno negativista desafiante, los tipos y las características clínicas. Bueno, a continuación voy a dar a conocer sobre la contextualización del trastorno negativista desafiante. De acuerdo a American Psychiatric Association 2002, el trastorno negativista desafiante se manifiesta como un patrón recurrente de desobediencia, hostilidad, oposición y negación ante las figuras de autoridad, caracterizada por 4 o más de las siguientes conductas en los últimos 6 meses. A menudo se encoleriza e incurre en pataletas, discute con el adulto, desafía activamente a los adultos o rehúsa cumplir sus demandas, molesta deliberadamente a otras personas, acusa a otros de sus errores o mal comportamiento, es susceptible o fácilmente molestado por otros, es rencoroso o negativo. El trastorno negativista desafiante comúnmente se inicia en los años preescolar. De igual forma, suele identificarse por una actitud desafiante, oposicional o negativista hacia las figuras paternas, especialmente hacia la figura materna, que luego se generaliza hacia otras figuras de autoridad. El niño no admite consejos, correcciones y castigos. Por otra parte, el trastorno negativista desafiante suele ser identificado como un trastorno externalizante. Los niños que lo presentan manifiestan temperamento más fuerte, pobres debilidades sociales, mayor oposición ante las situaciones de vida cotidiana, y aproximadamente el 67% de los niños con diagnóstico de trastorno negativista desafiante se da en una edad temprana. Tienden a presentar posteriormente el trastorno disocial. Son niños adolescentes, discutidores, desafiantes y provocadores que se enojan y pierden el control con facilidad. A diferencia del trastorno disocial, ¿no? Que no hay violaciones de las leyes ni de los derechos básicos de los demás. Este comportamiento se presenta por un periodo mayor a 6 meses y con más intensidad que en otros adolescentes de su misma edad. Este trastorno interfiere casi siempre en sus relaciones interpersonales, su vida familiar y su rendimiento escolar, ¿no? Como consecuencia secundaria a estas dificultades, los niños suelen tener baja autoestima, escasa tolerancia a la frustración y depresión. A continuación, daré a conocer sobre las teorías explicativas del trastorno negativista desafiante. De acuerdo al modelo piramidal, ¿no? Que es de Lauer y Lover 1994, considera que el patrón de la conducta desadaptativa sigue una evolución que no es aleatoria. Muchos niños presentan conductas oposicionistas, pero solamente un porcentaje de ellos desarrollan un número suficiente de comportamientos para que se les pueda diagnosticar un trastorno de comportamiento. De manera descriptiva, ellos denominan la pirámide evolutiva, ¿no? Según el autor. El sentido horizontal describe las conductas y el vertical la edad de inicio, en sentido ascendente. En ella el trastorno negativista desafiante se halla en la base de la pirámide, mientras que en la cúspide aparece el trastorno del comportamiento disocial, ¿no? En la pirámide también se puede observar que la conducta disyuntiva que aparece primero son las sintomáticas para el trastorno negativista desafiante, pero a medida que el niño crece, a esta conducta se le añaden otras de su gravedad cada vez mayor asociada al trastorno disocial. El modelo del procesamiento de la información social, ¿no? Según Dow, 1993,
en el cual la experiencia del niño juega un papel fundamental para explicar las conductas disruptivas, ¿no? De acuerdo a este autor, defiende que las experiencias infantiles interactúan en la memoria, en las estructuras del conocimiento. Y estas estructuras son esquemas derivados de experiencias tempranas, expectativas sobre sucesos futuros y vulnerabilidad afectiva, ¿no? De acuerdo a Peterson, presenta el modelo de interacción coercitiva, en el cual centra el origen de las conductas disruptivas en el tipo de respuesta de los padres ante los comportamientos coercitivos de sus hijos. De acuerdo a este autor, pues también hace el análisis de las secuencias de interacción familiar, ¿no? Indica la presencia de conductas relativamente triviales como la desobediencia, quejas, burlas o gritos, entre otras, que pueden entrar en la categoría más leve del trastorno perturbador. Proporciona una base de aprendizaje para conductas agresivas de mayor amplitud. Según el autor Frías Armenta, 2003, presenta el modelo ecológico que define el entorno de las personas como un conjunto de sistemas estructurados a diferentes niveles. El microsistema que hace referencia al nivel social más inmediato y que incluye principalmente a la familia. El ecosistema, que es el nivel social más próximamente después de la familia, como puede ser el trabajo y la escuela, entre otros. Y el microsistema, que engloba el resto de sistemas y está relacionado con la cultura que envuelve a la persona. A continuación, daré a conocer sobre el trastorno negativista desafiante, ¿no? De acuerdo a los tipos, hace referencia de acuerdo, ¿no?, al leve, moderado y grave. A continuación daré a conocer sobre trastorno negativista desafiante leve. Los síntomas se presentan en un solo entorno, por ejemplo, solo en el hogar, en la escuela o en el trabajo o con los pares. Con respecto a tipos de desafiante negativista moderado, algunos síntomas se dan en al menos 2 entornos. Y finalmente, pues tenemos el tipo de trastorno negativista desafiante grave, que algunos síntomas se presentan en 3 o más entornos, ¿no? Finalmente, daré a conocer sobre las clínicas del trastorno negativista desafiante. Pues de acuerdo a la etiología, ¿no?, del trastorno negativista desafiante, se considera que participan tanto factores de tipo biológico como psicosocial, ¿no? A continuación daré a conocer a nivel biológico, ¿no? Este trastorno se ha relacionado con exposición a neurotoxinas como el plomo, consumo de nicotina durante la gestación, una nutrición deficiente, falta de vitaminas, anormalidades en los neurotransmisores como la dopamina, serotonina y la norepinefrina. A continuación daré a conocer a nivel psicosocial, ¿no? Este trastorno se ha relacionado con el fracaso de los padres para crear expectativas claras en el comportamiento de sus hijos, una pobre monitorización y supervisión, una disciplina severa e inconsistente. El trastorno negativista desafiante también tiende a ser más frecuente entre las familias en donde se presentan un manejo inadecuado de hábitos, ausencia de las figuras paternas, abuso de sustancias inadecuadas, relación familiar, maltrato físico verbal y madres depresivas. Se ha considerado, de acuerdo a Portellano, se ha considerado que la predisposición hacia estos trastornos se incrementa cuando existe una disfunción cerebral mínima, un daño cerebral temprano que produce dificultades de aprendizaje en el comportamiento a nivel cognitivo y motriz en niños con inteligencia promedio o superior, ¿no? Los niños con trastorno negativista desafiante muestran déficits neurológicos similares a los que se observa en niños con otros desórdenes de comportamiento disruptivos, de acuerdo a Lover 2009. Él también hace referencia sobre el déficit en las funciones ejecutivas de autorregulación, flexibilidad cognitiva o capacidad de cambio, habilidades para resolver problemas mediante la planeación y la organización.
lo que explicará en parte de sus dificultades a nivel social y académico. De igual forma suelen presentar dificultades similares en lectura, déficit en habilidades verbales y fluidez verbal, alteraciones en el procesamiento del lenguaje, fallas en la aritmética, vocabulario, procesamiento de semejanzas y memoria verbal. A continuación, pues se dará a conocer las referencias donde se tomó la información para el desarrollo del video. Muchas gracias.